Bueno, vamos a ir empezando. No les vamos a dejar tiempo ni a la foto y vamos adelante porque tenemos un poquito de retraso. Bienvenidos a esta mesa de la ampliación de la normativa ICT, Nodo IoT y Programa Único Edificios. Por mi parte, tengo el placer de introducir a un conjunto de grandes expertos en la materia, representantes de entidades con las que desde Fenitel colaboramos históricamente, que nos van a poder ilustrar sobre cuestiones que podrían afectar de manera muy importante y directa a los edificios y que, si llegan a buen término, pues significarían un cambio importantísimo que acabe uniendo de forma efectiva a los edificios y a las ciudades desde el punto de vista de la información y los servicios. Nos acompañan de la Secretaría de Estado Pedro Alonso Manjón, subdirector general de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Desde AMETIC, José Luis Fernández Carnero, presidente del Grupo Técnico de Infraestructura del Edificio y vicepresidente de la Comisión de Industria Electrónica. Del COIT, José Carlos Báez, vocal de la Junta de Gobierno y coordinador del Grupo de Trabajo de Ejercicio Profesional del Colegio. Y por parte del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, Pablo Abascal, que es su presidente. Como introducción, bueno, pues creo que es fundamental señalar que en el apartado que nos ocupa, que la industria, los colegios profesionales, los operadores y también Fenitel, representando a los instaladores e integradores, hemos trabajado intensamente en los últimos años, logrando un consenso amplio sobre el enfoque que el sector entiende que debe darse a este ámbito, apoyados en una gran labor de normalización ya existente y previa. Ahora lo que está pendiente es su traslado a la normativa de ICT, que podría aprovechar la base de la Ley General de Telecomunicaciones vigente, cuyo desarrollo reglamentario debe producirse. Y en este momento, pues, quisiera pedirle un punto de situación de la normativa y sus perspectivas de evolución al subdirector general de Operaciones de Telecomunicaciones e Infraestructuras. Pedro, ¿qué puedes decirnos sobre la situación actual de la ICT y cuál es tu apreciación para el futuro en relación con este importante cambio en la normativa que se propone? Buenos días. En primer lugar, agradecer, como no, a Fenitel pues, la oportunidad de estar aquí y de contestar a esa maravillosa pregunta del futuro, que bueno, que como dicen aquí en Madrid, lo más seguro es que cualquiera sabe, pero bueno, vamos a intentar puntualizar y llegar pues a algún puerto que nos ampare. En cualquier caso, bueno, pues muchas gracias por lo de experto. Yo no experto en qué, en casi todo y en nada, ¿no? Pero bueno, ya veo que está allí arriba el jefe de área, el coordinador que lleva el asunto de las ICTs, o sea que Javier, en lo que veas que estate atento, que en lo que vea que falle, pues tendrás que complementar. Me refiero a Javier Esteban, que es el coordinador del área de ICTs y que nos acompaña aquí también. Entonces, bueno, al margen de todo este asunto, pues alguna cosa con el título. Que también tiene más que ver con la subdirección, que entre otras cosas, por supuesto, pues tiene el tema de las ICTs a su cargo. El Congreso habla aquí de unidos y conectados creamos futuros. Bueno, eso es casi de perogrullo, es una obviedad, ¿no?, de que eso es así, pero hay una palabra ahí que quiero resaltar: conectados. La importancia de estar conectados. Y eso lo hemos vivido con el tema de la pandemia, los que estaban conectados y los que no podían conectarse. Y eso me lleva a que para poder estar conectados y para poder recibir servicios, es una obviedad lo que voy a decir, pero que se olvida con frecuencia. Se necesitan redes de telecomunicaciones. Sin redes de telecomunicaciones, pues nos podemos olvidar de la inteligencia artificial, del blockchain y de tantas cosas que hay detrás. Y lo digo porque, bueno, de tanto usarlo, lo de las telecomunicaciones, pues se suele olvidar y de lo que se habla es de lo demás y poco de la importancia de las redes de telecomunicaciones y, por supuesto, de las redes en los edificios, como no puede ser de otra forma, para que puedan llegar a los usuarios, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues quería, bueno, en fin, quería de alguna manera dejarlo ahí encima de la mesa. Y luego la temática que vamos a tocar aquí, bueno, pues es
cuál es la situación actual y hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. Con un asunto intermedio también, que es el Real Decreto 990, que es en el que, bueno, pues por primera vez y después de muchos intentos fallidos, pues de intentar recuperar, digamos, pues los edificios existentes anteriores a las normas, al Real Decreto Ley del 98, etcétera, etcétera, siempre hemos intentado hacer un plan renove en distintas fases. Estuve aquí en esa época del 98, afortunadamente, y por eso algo puedo hablar sobre este particular. Y luego, pues, estuve fuera 10 años de la Administración y en 2010 me volví a incorporar y ahora, bueno, pues vuelvo a tocar el tema de las ICTs y todo lo demás de lo que acompaña. Entonces, bueno, pues este plan Renove, que es denominamos internamente el único edificios, pues ahí está encima de la mesa, luego concretaremos un poco, pero desafortunadamente, pues probablemente porque haya llegado ya tarde en el tiempo, pues no está teniendo excesivo éxito. Vamos a ver qué es lo que desde la Administración hemos hecho para intentar que haya éxito, ¿eh? También lo comentaremos ahí. Y sin más, yo creo que vamos a empezar por el principio, qué es lo que hay, qué es lo que tenemos. Entonces, a ver si esto... marco normativo de ICTs y único edificios. Bueno, eso que viene ahí pues está muy bien, porque es toda la normativa aplicable en estos momentos, incluye en la parte final pues este Real Decreto 990-2021 de 16 de noviembre, que es en definitiva lo del único edificios que está a disposición y que va a seguir estando a disposición afortunadamente el año que viene. Respecto al tema normativo de las ICT, pues bueno, había una película que se llamaba Aquellos locos en sus locos cacharros. O sea, en un momento determinado se hablaba mucho de la necesidad de los edificios, de que estuvieran dotados de manera adecuada para los servicios ya de telecomunicaciones que había, etcétera, etcétera. Y aquí lo que teníamos pues era una ley de 1966, la ley de antenas colectivas. Y hasta ahí llegaba absolutamente todo. De esa época, y cuento la anécdota, un poquito anterior es la ley de propiedad horizontal, porque esto de las ICT se aplica a edificios de propiedad horizontal. Y entonces, bueno, pues cuando empezamos a hablar del tema de las ICTs en aquellos años, en el 97, 98, etcétera, etcétera, pues recuerdo perfectamente y quiero hacerle un homenaje desde aquí porque ya no nos acompaña José Antonio Muñoz, que cuando yo le dije vamos a modificar la ley de propiedad horizontal, es que bueno, la carcajada pues se oyó fuera del edificio de Cibeles, que era donde estábamos, ¿no? O sea, bueno, vosotros vais a ser capaces, que vamos a ser capaces de eso y tal. Bueno, ¿por qué? Pues porque era una ley de 1960 que resulta que llevaban intentando modificar para muchas cuestiones, pero sobre todo para una fundamental, que era el tema de las unanimidades. O sea, la ley de propiedad horizontal obligaba a que los acuerdos de la comunidad de propietarios, de vecinos, etcétera, se tomaran todo era por unanimidad, con lo cual la posibilidad de progresar o de poner instalaciones nuevas en edificios, etcétera, etcétera, pues aquello era un logro. Bueno, pues de manera... sigue estando ahí y bueno, pues ha recibido algún retoque, algo parecido ha ido sucediendo.
con el reglamento que de alguna manera pues, desarrolla el Real Decreto Ley. El reglamento, el que ahí se señala, pues no es ni más ni menos que el reglamento de 2011, el Real Decreto 346-2011, pero por medio nos hemos dejado atrás dos reglamentos que ya están derogados, que es el Real Decreto 279 del 99 y el Real Decreto 401 del 2003. Entonces, bueno, pues ahí el reglamento se venía acompañando y voy introduciendo la palabra anexos porque luego seguro que la vamos a necesitar y la vamos a usar aquí. Bueno, pues empezó pues con un número finito, bueno, son siempre finito el número de anexos. Y bueno, pues era pues las redes de radiodifusión y televisión, la telefonía, que era lo que había, y se hablaba también de las redes del cable, luego cómo afectaba al edificio, etcétera, etcétera, y eso eran los reglamentos. Ayer se citó que en 2011 se introdujo en vez de hablar solo de cable, que normalmente es referirse a coaxial, se empezó a hablar ya de la fibra, aquello que era un futurible. Pues bueno, pues aquí estas cosas que suceden aquí en este país, ¿no? Que bueno, pues que a veces incluso nos adelantamos, como fue un adelanto el tema de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, que en Europa pues ni se lo imaginaban. Bueno, entonces ampara la ley pues este Real Decreto, que ahora ya veremos qué es lo que va a pasar con él, con el 346-2011. Y bueno, también pues ahí está señalada pues la orden que de alguna manera complementa el reglamento, que es la orden ICT, la 1644-2011, y que bueno, pues normalmente los reales decretos luego se desarrollan por órdenes ministeriales, y ahí pues bueno, pues lo que se detalla son pues aspectos relacionados con el proyecto técnico, con la certificación que tiene que acompañar de fin de obra, o el boletín de instalación, que es lo propio de los instaladores, ¿no? Y bueno, hay muchísimo trabajo realizado, desarrollado, son unos textos amplios, detallados, de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es en donde estamos en estos momentos, es lo que tenemos encima de la mesa. Entre dónde estamos y a dónde vamos, meto la cuña de lo que nosotros denominamos el programa Único Edificios, que no es ni más ni menos que lo que se recoge en el Real Decreto 990 de 2021 de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del plan del PRTR, del Plan de Recuperación, Transformación y tal. Bueno, pues esa esperanza de decir esto aplica a partir del 98, en el 99 sale el primer reglamento, y a partir de ahí pues todos los edificios sujetos a propiedad horizontal de más de una vivienda, por tanto, pues es de aplicación la ley y el reglamento correspondiente. ¿Qué hacemos con los edificios anteriores? En España hablamos de en torno a 1.100.000 edificios, de los cuales hay unos 300.000 que tienen ICT. Estoy redondeando las cifras, da igual si son 20.000 arriba, 20.000 abajo, estoy redondeando mucho las cifras. 1.100.000 edificios, puede ser que sea algo más, 300.000 tienen ICT y 800.000 pues la pueden tener o no la pueden tener, pero no estaban obligados porque son anteriores a la ley y al reglamento correspondiente. Y entonces ahí era donde decíamos, bueno, pues vendrá bien un plan Renove. Entonces es muy fácil para nosotros redefinir un plan Renove, porque como
como sabemos cuántos edificios hay en España, cuántos hay por comunidad autónoma y por tanto, pues las ayudas que se dotaba este Real Decreto, 80 millones de euros, se repartieron de manera proporcional al número de edificios por comunidad autónoma, con lo cual, pues ahí nunca ha habido ninguna discusión, eso está así hecho y bueno, y va a seguir así de momento. Entonces, por distintas circunstancias, yo no quiero, si no luego ya hablaremos o especularemos, pues no ha habido éxito, porque probablemente otros asuntos como es el tema de eficiencia energética, cambiar las ventanas, todas estas historias y tal, pues han tenido más impacto y la gente en general sigue viendo la televisión, la gente suele estar conectado a las telecomunicaciones, a internet, a las plataformas, a todo lo que haga falta y entonces, pues bueno, pues virgencita que me quede como estoy. Eso lo dicen más bien algunos que prefieren que tampoco haya mucho movimiento, porque uno de los objetivos de este Real Decreto pues es dejar preparado lo que siempre ha pretendido la ICT, el edificio para el acceso de todos los operadores en condiciones de igualdad. O sea, eso que se dice rápido pues no es tan fácil. Y si, bueno, pues si ya hay unos cables en la fachada, pues mejor que no me muevan esos cables. No sigo por ese camino que no me va a llevar a ningún buen lugar. Entonces, bueno, pero sí que se puede hacer eso, ¿no? O sea, ya cableado por fachada, pues bueno, pues poner una regleta y que suban por ahí la fibra, pues es una cosa fácil y que puede tener un impacto medioambiental, que es ya una competencia de los ayuntamientos y tal, pues menor. No es para estar orgullosos si tenemos unas penetraciones enormes de todos los servicios, de las telecomunicaciones, muchísima fibra, como se ha venido aquí hablando, etcétera, etcétera, pero también vemos lo que hay en las fachadas y bueno, pues a veces es mejor cerrar los ojos y no ver que lo que hay, pero bueno, eso era uno de los objetivos que pretendía también este Real Decreto 990, pues no ha habido éxito. De momento, y entonces, cuando ya parecía que esto ya se acababa, pues aparece la adenda. ¿Y la adenda qué es? Bueno, pues una reconsideración del plan de recuperación inicial, del PRTR inicial, y en algunos casos se ha permitido pues una prolongación adicional. En este caso es de un año, lo de las ICTs tenía que estar cerrado en diciembre de este año, 31 de diciembre, y ese cierre se va a producir pues un año después. ¿Y qué es lo que se ha hecho desde la Administración? Pues intentar dar vueltas por qué no ha tenido aceptación el asunto. Y uno de ellos es, bueno, pues es que la financiación de esas ICTs era 30-70, 30 la comunidad de propietarios o de vecinos y el 70% subvención. Bueno, pues, si damos el 100%, bueno, pues esa es una pregunta que ya está contestada. Vamos a modificar el Real Decreto, que será a lo largo, antes de que termine el año, casi con toda probabilidad estará el texto del Real Decreto, que luego tendrá que aprobarse, o sea, no nos engañemos, eso son procesos que llevan su tiempo, etcétera, etcétera, pero bueno, pero lo importante es es tener un punto de partida distinto y es no 70%, sí 100%. Y cuando hablamos de eso, y veo allí al presidente pues, al que está muy bien de esa parte de Unidos también con el Colegio de Administradores de Fincas, pues a lo mejor logramos incentivar esto que vaya más allá. Bueno, por supuesto hay otros colegios como el de ingenieros, etcétera, etcétera, que también tendrán que aportar su granito, los instaladores. Unidos podemos conectar, eso es seguro. Bueno, pues hay, primero 100%, para empezar a hablar. Segundo, aquí la cifra que medía Europa era un número de actuaciones. 13.600 en el Real Decreto que está en vigor ahora, que es el 990. En nuevo se hablará de 7.700 actuaciones en edificios. ¿Y eso, pues para qué es? Bueno, pues para pasar del 70 al 100% de financiación de esa renovación de esa infraestructura. ¿Vale? Pues eso es lo que está encima de la mesa y luego ya, pues si queréis entramos en más detalle, pero si no, pues como esto se podría prolongar eternamente, yo creo que vamos a pasar
no hablamos más de momento del tema este lo que sea necesario, nosotros siempre vamos a estar aquí, y si no estoy yo, pues allí pues Javier estará siempre vigilante para responder todas las dudas y preguntas que puedan surgir. Bueno, y ahora vamos a ver, no entiendo. Sí, ¿a dónde vamos, no? Entonces, ¿a dónde vamos? Pues es que sabéis que había una ley general de telecomunicaciones que era del 2014, la ley 9/2014, que ha sido a la que ha sustituido, y cuando digo la ha sustituido, prácticamente la ha derogado con alguna pequeña excepción, es decir, ya no hablamos aquí en esta casa de la Ley 9/2014, hablamos de la Ley General de Telecomunicaciones, que es la Ley 11 de 2022, ¿de acuerdo? Entonces, eso al principio cuesta porque empiezas a referirte, no, es que está derogada, punto. Hay unas pequeñas excepciones y matizaciones que son muy concretas y que vienen, por supuesto, dentro del texto de la propia Ley 11 de 2022. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a ceñir exclusivamente al asunto del día de hoy, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y entonces, bueno, pues es sencillo, porque si os vais al artículo 55, es precisamente el artículo de infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios. Y ese artículo 55, pues ahí he apuntado a dos apartados. El apartado 1. Mediante Real Decreto se desarrollará la normativa legal en materia de infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas, es decir, un reglamento, en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios. Dicho Real Decreto determinará tanto el punto de interconexión de red interior con las redes públicas, importantísimo, en Europa ahora que estamos con la discusión del GIA, Gigabit Infrastructure Act, pues con el GIA, como digo, pues bueno, ha sido, pero bueno, al final yo creo que ha quedado perfectamente bien definido ese asunto, conforme a los que ya teníamos este trabajo hecho, trillado, etcétera, etcétera, y desde luego no va a haber ningún problema respecto a ese GIA. Dice, como condiciones aplicables a la propia red interior. Y luego dice en el punto 3. Y un milagro, querido José Luis, después de tantas vueltas, tantos mareos y tantas cosas, de decir el nodo IoT, yo quiero el nodo IoT, ¿qué va a ser de mí si no tengo el nodo IoT? ¿A qué me voy a dedicar? Bueno, yo digo, José Luis, yo lo personalizo en José Luis por proximidad, o sea, pero aquí nadie se libra. Nadie se libra, nadie está libre de pecado. Sí queremos estar protegidos de las perturbaciones. Vamos a ver, entonces, dice ahí, la normativa, importantísimo este punto 3, reguladora de infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas, promoverá la sostenibilidad, no está remarcado, mal hecho ahí, no, de las edificaciones y conjuntos inmobiliarios de uso residencial, industrial, o sea, añade más, terciario y dotacional, facilitando la introducción de aquellas tecnologías de la información y las comunicaciones y el Internet de las cosas, el IoT, ¿no? Castellanizado, pues es el Internet de las cosas, o sea que viene con nombres y apellidos, que favorezcan su eficiencia energética, qué casualidad. ¿Qué pasa? ¿Algo nos vas a hablar de una directiva también que está por ahí dando vueltas? No, me imagino que algo dirás. Accesibilidad y seguridad. O sea, la seguridad con la que nos levantamos y nos acostamos ya permanentemente. Es decir, seguridad, ciberseguridad, etcétera, etcétera y tal. Dice, tendiendo hacia la implantación progresiva en España del edificio sostenible y conectado. ¿Os acordáis de lo de conectado de antes? Bueno, pues a conectado hay que añadirle sostenible ese edificio, con unidades de convivencia superiores, es decir, hacia arriba, en principio, es decir, desde ahí debe de haber información, pues para, por ejemplo, los ayuntamientos que quieran saber algo de lo que necesitan para que la sostenibilidad sea una realidad y no un sueño. Y que tengamos datos para poder hacer aportaciones y para poder corregir cosas que no vayan por el camino adecuado. Bueno, me imagino. Y conectado con unidades de convivencia superior y del concepto de hogar digital.
Hogar Digital, que ha sido hasta uno de los anexos y está por ahí todavía en el anexo y tal, vuelve aquí y ahí ya decimos, bueno, a ver si ya entramos de una vez por todas con ese asunto, con el Hogar Digital, que se ha quedado por ahí un poco descolgado, digamos así. Bueno, yo creo que con esto más o menos vale para este instante. Bueno, entonces, mucho ánimo. Estamos vivos, tenemos muchísimas ganas de hacer cosas, no nos echamos para atrás, no nos arredran los retos, estamos a vuestra disposición y, por supuesto, vamos a colaborar como venimos colaborando desde siempre, desde esta casa, con todo lo que está aquí sentado en estos momentos. Así que me callo de momento. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por decir tanto y tan poco o tanto. Bueno, ahora es el turno de palabra de José Luis Fernández Carnero. En primer lugar, agradecerle en nombre de Fenitel el esfuerzo personal en impulsar en este proyecto, su labor representando a los fabricantes de la industria y su visión a largo plazo a la que contribuye en la compañía Televes. También, como no, agradecer a METIC su implicación desde el Grupo Técnico de Infraestructuras del edificio y su labor de coordinación en este trabajo. Una gran asociación también de la que Fenitel somos activos miembros. José Luis, por favor, te pedimos un poco la visión de la industria española con respecto a esta evolución de la ICT. El otro día, hablando y comentando esa famosa Directiva de Eficiencia Energética, le estuve echando un vistazo y vi 166 referencias a la palabra edificios. Luego, parece que el campo de batalla de la eficiencia energética está muy centrado. Queremos cumplir con unos objetivos de descarbonización críticos, muy urgentes, y los edificios están ahí. Bueno, pues por un lado, que nos comentes cómo nos puede ayudar la evolución de la ICT para cumplir estos objetivos. Y por otra parte también, pues el Parlamento y el Consejo inciden en la necesidad de fomentar a la vez la actividad económica, pues por la vía de que seamos líderes como europeos en tecnologías limpias. Y que nos indique si este nuevo planteamiento, un nuevo planteamiento de la ICT puede colocarnos en esta línea. Y te cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a Fenitel, ¿no?, que nos invite de nuevo, ¿no? La presentación está dividida en dos partes. Una primera parte es continuidad de lo que hacemos todos los años respecto a la presentación de los resultados del Grupo de Trabajo Infraestructuras de Edificios, que además estamos aquí muchos representados, y una segunda parte de reafirmación de esos resultados con esta nueva propuesta directiva de eficiencia energética de edificios. El título es claro, decía Pedro, ¿no?, que la palabra es la sostenibilidad, más que la eficiencia energética. Nosotros tenemos una visión por encima de la visión europea. Es verdad que probablemente España lo necesite por el tema del agua. El agua no se contempla en Europa como una necesidad. El acceso al agua potable en Europa no es un problema, o es menos problema, pero bueno, en España es tremendamente crítico, sobre todo en el sur, y nosotros tenemos esta visión de sostenibilidad. Entonces, por lo tanto, la relación entre la sostenibilidad y la ampliación de la ICT aquí es clave, ¿no? Y además añado un sobretítulo de España primero, y también lo decía Pedro, ¿no?, que en la ICT podemos estar orgullosos, se identifica siempre como una fortaleza, incluso en la propuesta de la nueva directiva europea, en esa propuesta se reconoce que los Estados miembros deberían tener una regulación, a buenas horas mangas verdes, ¿no? Esto funciona así. Primero, me gustaría que fuerais conscientes que la ICT no es un instrumento fijo, sino que es un instrumento abierto y además está vivo, ¿no? Y hay una cosa muy importante de la ICT, que si se observa, desde el principio estuvo concebido así, además Pedro aquí participó de una manera directa, está concebida de forma verticalizada, de tal manera que hay servicios y debajo de los servicios hay infraestructuras, ¿no? En el caso que sea un servicio con varias infraestructuras, hay un solo servicio con varias infraestructuras, como ocurre en el anexo 2, ¿no? O sea, por tanto, se ha desarrollado una regulación viva y abierta, pero que facilita su evolución. Yo diría que facilita su ampliación, es decir, añadir
un reglamento es realmente sencillo. Comentaba Pedro la evolución de la ICT desde la Ley de Antenas Colectivas. Recordar que en las antenas colectivas no estaba la telefonía. La telefonía siempre estaba adscrita al agua, a la energía y al gas. Estaba fuera de lo que era la televisión y la radio en el año 66, ¿no? Bueno, la labor que se hizo en el 98 de integración, bueno, debido fundamentalmente a la liberación de las telecomunicaciones en Europa en el año 97, integración de todos los servicios en competencia. Recordar que no solamente había televisión por cable, había televisión por satélite y había que resolver cómo distribuir todos esos servicios a través de la ICT. El logro de la integración de todos los servicios, la telefonía, banda ancha, en el reglamento del 98, pues eso, yo creo que configura una fortaleza de este país. Y a partir de este Real Decreto Ley del 98, que se debería haber convertido en ley y no se ha hecho, desconozco el motivo, se ha producido la evolución en sintonía con lo que ha ocurrido en Europa. Primero, la definición del servicio universal en el 2003, que también mencionó Pedro. Ahí ya se modificaron los parámetros de televisión contemplando la televisión digital. Y bueno, el reglamento realmente que fue rupturista es el del 2011, ¿no? Donde se introduce el plan de Europa Digital del 2010, ¿no? Que se está cumpliendo ahora, que son los 30 megabits por segundo al 100% y los 100 megabits por segundo al 50%, con la tendencia al 100% más allá del 2020, ¿no? Estamos más allá del 2020 y ahora estamos alcanzando los 100 megabits por segundo, ¿no? Entonces, este reglamento de ICT define infraestructuras que evolucionan, pero desde el punto de vista de la conectividad. El objetivo era la conectividad europea. ¿Qué es lo que ha cambiado para que estemos hablando de la ampliación de la ICT? Pues un poco como ocurrió en el caso de la ICT del año 98, ¿no? El Plan Europeo Digital obligaba a modificar, a introducir redes de nueva generación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en Europa? Y además tiene relación con la sostenibilidad. La realidad es que los recursos primarios son limitados y acabándose. Cuando pensamos en el gas o pensamos en el petróleo, pensamos que son eternos y el cambio de esos recursos implica al menos 50 años y se acaban antes de esos 50 años, eso os lo puedo asegurar. Que el crecimiento económico tiene un enorme impacto en el clima y la salud todavía, y eso que lo sabemos de hace muchísimos años, que hay directivas europeas para mitigarlo, pero todavía el impacto es enorme, y esta situación ya está en el límite y hay que revertirla. Europa ya no tiene tiempo para que se produzca esta reversión, o se hace ahora o no se hace nunca, porque nos va a afectar desde el punto de vista de la calidad de vida, ¿no? Y uno de los sectores claves por la necesidad de recursos donde se desarrolla la mayor parte de nuestra vida son los edificios, ¿no? Por tanto, hay un barco mundial, europeo y nacional hacia la sostenibilidad, ¿no? Lo que obliga a edificios sostenibles. Y cuando hablamos de sostenibilidad pensamos que no tiene relación con las infraestructuras. La sostenibilidad necesita de infraestructuras para medir, informar y mejorar y controlar, ¿eh? Y por eso el planteamiento que se hace es de ampliación de la regulación de manera obligatoria de la ICT. La sostenibilidad la definió muy bien las Naciones Unidas en el 2015. Recordar que esta idea de sostenibilidad no estaba en el año 2000, ¿no? Aparece en el 2015, ¿no? Y el número 11 son ciudades y comunidades, comunidades que yo pongo aquí edificios, aunque la verdad es que el documento de las Naciones Unidas, cuando interpreta las comunidades, son comunidades de poco desarrollo, ¿no? Pero yo creo que se puede igualar a los edificios en los países desarrollados, tienen que ser sostenibles, ¿no? Y además fija un plazo, 2030, ¿eh? O sea, quieren que esa sostenibilidad se alcance en el 2030. Se han hecho muchos proyectos de Smart Cities y de Smart Communities en el mundo, muchísimos, pero han identificado más problemas que soluciones, ¿no? Salvo lo que está ocurriendo en este momento. En ese 2015, el sector, el grupo de trabajo, el grupo técnico de infraestructuras de edificio de AMETIC, se da cuenta de que tiene que tener una posición respecto a esta necesidad, ¿no? Del número 11 de ciudades y comunidades específicas. Y hace una propuesta de incorporación obligatoria de un servicio de monitorización de los edificios y crea este concepto de edificio sostenible y conectado, ¿no? Que es el famoso en ese concepto. Cuando creamos este
este concepto y lo presentamos, absolutamente nadie creía en esto. Primero porque venía de un grupo de empresas españolas, sabiendo que las empresas españolas en esto de las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios tenemos muchísimo peso, pero a pesar de todo nadie creía en este concepto, ¿no? Ha sido terrible intentar llegar a consenso. Estamos hablando de 2018, fijaros, 2018 y estamos 5 años después, ¿no? Y efectivamente la Administración sí fue sensible a este concepto y lo introdujo en la Ley de Bases, en la Ley General de Telecomunicaciones, en el artículo 55, en su apartado número 3, ¿no? Tendiendo a la implantación del edificio sostenible y conectado, ¿no? Este es el nuevo servicio que propone este grupo de trabajo en infraestructuras de edificios, que hay 11 organizaciones que representan lo mejor, bajo mi punto de vista, de lo que son las técnicas de distribución en los edificios. Están los instaladores, están los colegios, están las empresas, está alguna empresa de consultoría muy potente. Estamos todos ahí, bueno, está gente de seguridad, estamos, yo creo que los que de alguna manera tenemos un poquito más de importancia, no pueden estar todos, hay algunos que nos han reclamado estar, y con toda la razón del mundo, pero bueno, empezamos con un grupo de 11 organizaciones, ¿no? Y este servicio es el que se pone aquí, ¿no? Queremos introducir un nuevo servicio que tiene que ser esencial, porque si no es esencial no se puede introducir en la ICT, que genera información a los ocupantes del edificio, porque los ocupantes del edificio en este proceso tienen que cambiar sus comportamientos, los patrones de uso son muy importantes, información al edificio para que haya sistemas automatizados que mejoren e información a la ciudad conectada, como decía Pedro, ¿no? O sea, ampliar y conectar la ICT hacia la sostenibilidad. Y bueno, pues lo que toca ahora es precisamente esto, ¿no? Monitorizar, ¿no? Y conectar a los edificios, ¿no? Esto es muy importante lo que se pone en la parte inferior. Antes hablábamos de conexión en Europa. Ahora lo que tiene que hacer la ICT es permitir implantar mejor los objetivos europeos de sostenibilidad. Sin infraestructuras no puede haber edificio sostenible, ¿no? Sin infraestructuras que midan, que controlen y que mejoren, no puede haber edificio sostenible, ¿no? ¿Y qué ha pasado este año? Este es el discurso pues, que normalmente hacíamos, ¿no? De seguimiento del trabajo, el grupo de trabajo en infraestructuras de edificio que tenemos en AMETIC, ¿no? Pero este año ha ocurrido algo realmente sorprendente, ¿no? Porque hay una propuesta de nueva directiva europea que se presentó, que fue aprobada por el Parlamento en marzo de este año, que reafirma la propuesta española. Si había alguna duda que la propuesta de edificio monitorizado y conectado era una propuesta española y, bueno, había gente que dudaba, no vaya a ser que los alemanes piensen de otra manera, resulta que presentan una directiva y esta directiva reafirma esta propuesta española. Y lo vamos a ver, me voy a permitir dedicar un ratillo a esto, ¿no? Esta nueva propuesta también obliga a incluir una infraestructura de monitorización y control al igual que la propuesta española. ¿Y por qué está justificada esta propuesta europea? Por lo que la ONU presentó los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por qué las empresas españolas creamos el grupo de trabajo de infraestructuras de edificios. Y es los costes ocultos del parque inmobiliario. Si veis ahí los datos en la parte derecha de lo que generan los edificios, el 36% del CO2, el 50% de las partículas de 2,5 micras, que son las que hacen polvo el pulmón, como sabéis, y con bueno, todos estos datos están en EUCEDES, sabéis que es una fundación sin ánimo de lucro y tiene muchísimos datos y merece la pena que echéis un vistazo. Pero es que los datos que hay no es que sean sorprendentes, es que tenemos que revertir la situación sí o sí. Decíamos que teníamos que revertir la situación. ¿Y por qué nace esta propuesta? Porque en el 2018 Europa, ya cansado de que no se produzca o no se revierta la situación actual, hace una propuesta de un plan para alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Y dentro de ese plan hay más directivas que esta propuesta de directiva que ha pasado por el Parlamento, se ha aprobado, ya digo, el 13 de marzo de este año y ha pasado por el Consejo, está en el trílogo y todo el mundo espera que se apruebe o bien a final de este año, que queda muy poquito, o bien los 3 meses primeros del siguiente año. Después tiene, como sabéis, en cada país tiene 2 años para que se transponga la regulación de cada país, ¿no? ¿Y cuáles son los pilares del cambio? Porque no sé si conocéis, pero el reglamento del edificio desde el punto de vista constructivo es del 2019, quiero decir que hace muy poco tiempo para todos los temas de, pues eso,
pues la protección acústica, el aislamiento térmico, todo eso está resuelto ya en el reglamento técnico, la calidad de los cables, con los CPR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué falta obligar en Europa para que consigamos esta neutralidad climática? Eliminar los combustibles fósiles, introducir la autogeneración fotovoltaica y añadir infraestructura de monitorización y control que posibilite conocer para poder controlar y mejorar con la evolución hacia la inteligencia, ¿no? Evolución hacia la inteligencia, que ya hemos dicho que la ICT no es ningún problema, y generando información pública para predecir y prevenir, ¿no? Esto reafirma la necesidad de ampliar la ICT por parte de Europa. Ya no somos nosotros los locos de AMETIC que proponen la ampliación de la ICT porque es una necesidad hacia la sostenibilidad, sino que es Europa, con toda la potencia industrial detrás, Alemania, Francia, conocéis ahí las empresas, yo he visto los grupos de trabajo, está Schneider, Siemens, Honeywell, Legrand, las grandes corporaciones y empresas empujando en que hay que monitorizar, y lo dicen en el 2023, nosotros lo decíamos en el 2017, me gustaría recordar este punto, ¿no? ¿Y por qué? Porque los beneficios son increíbles, no solamente el último beneficio, que es construir una Europa neutra, es que se va a reducir pues todos los males, de alguna manera, que genera la contaminación, pueden ser controlados. Y hay unos beneficios económicos enormes. Yo he hecho, contando que más o menos España en estos temas, el 10% de los 448 millones que tiene Europa, hablaba de 29.000 millones de beneficios social, ¿no? Y casi reducción de la pobreza energética en 1 millón de personas, ¿no? ¿Y cómo quieren hacerlo, ¿no? En Europa? Porque en esa directiva también están los pilares de implantación, y lo quiere hacer con estos 4 puntos. Primero, está pensando que hay beneficio económico, es decir, que al final el saldo entre la inversión y lo que ahorras es positivo desde el punto de vista económico. Segundo, quieren hacer un plan masivo de renovación de edificios. En el preámbulo se hablan de 35 millones de edificios afectados, en España aproximadamente 700.000 básicos, porque bueno, habla de categoría climática, etcétera, etcétera, y financiado por las propias comunidades, o sea, por los propios edificios, ¿no? Con ayudas, préstamos hasta 20 años, en el caso, evidentemente, que haya esto, los más desfavorecidos puede ser subvencionado al 100%, y en un proceso temporal hasta el 2050, con un pasaporte de edificio. No se puede hacer una inversión de un edificio que no tiene las características desde el punto de vista de aislamiento, etcétera, etcétera, de una sola vez. El coste es excesivo, y entonces lo que se genera este pasaporte de edificio. Y hay que construir de manera diferente, ¿no? Con nuevos fundamentos. Aquí AENOR se ha adelantado, como sabéis, y tiene alguna marca en este tipo de... Y aparece un concepto que es el PCG, que es el potencial, ¿no?, de calentamiento global, ¿no?, que no quiero meterme en él porque es realmente complejo. Y otra vez generando información pública para predecir y prevenir, ¿no? Renovar los edificios es el plan central de todo este proceso, y naturalmente debería incluir el proyecto de ICT ampliada. No, todavía no está ampliada, pero cuando se amplíe esperemos que se pueda utilizar. Estos 700.000 edificios tienen que incorporar una ICT ampliada con un nodo IoT. ¿Cuál es la sintonía entre el anexo sexto y la nueva directiva europea? Pues claro, a nosotros, yo cuando leí esta directiva europea, que fue en febrero de este año, es decir, hace nada, claro, la preocupación, oye, esta gente dirá lo mismo que nosotros, o algo parecido. ¿Podremos nosotros seguir proponiendo a la Administración este anexo sexto que habíamos escrito, o tenemos que modificarlo? Porque, claro, si nosotros estamos en desacuerdo, en desintonía con Europa, teníamos que hacerlo así, nuestra responsabilidad nos lo obligaba, ¿no? Y es que esta nueva directiva obliga a la implantación desde el principio, desde su entrada en vigor, en una infraestructura de monitorización y control conectada. Desde el principio, exactamente el mismo principio que nosotros publicábamos en el 2018, ¿no? Y la infraestructura tiene que poder evolucionar, dice, hacia la automatización y hacia la inteligencia. El concepto de la ICT está diseñado para que se pueda evolucionar. Verdad que no contempla todos los casos de uso, ¿no? Porque el objetivo de ellos es la eficiencia energética. No está el agua, no está la seguridad, no está la movilidad que nosotros proponemos y propusimos en la OIT, ¿no? El anexo sexto no es que sintonice, sino que tiene una visión más global de edificio sostenible, no edificio con eficiencia energética. Cumple con los principios y las necesidades de la nueva propuesta, ¿no? Propuesta española tiene más que eficiencia energética y tiene una visión de sostenibilidad.
Y por último, ¿qué podemos decir, ¿no? Que esto tenía que haberlo puesto antes de esta entrada, ¿no? Pero bueno, creo que lo mejor es terminar, ¿no? Con esta filmina, ¿no? ¿Qué podemos decir? Porque en este momento todavía hay algunos detalles que no están cerrados, ¿no? Lo que podemos decir es que la propuesta de análisis sexto del Grupo de Trabajo de Infraestructura y Edificio, que es la propuesta de ampliación de la ICT, coincide con una vertical para caminar hacia la sostenibilidad. Sin esa infraestructura de monitorización no hay posibilidad de sostenibilidad. Y hoy se dispone de un texto consensuado, esto decirlo es absolutamente increíble, lo sabe Pedro, lo que nos ha costado llegar a este texto consensuado con respaldo normativo. O sea, no solamente está consensuado por todo el sector, sino hasta que está consolidado con normas vigentes, casi todas estas normas creadas por el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Edificio, como sabéis, ¿no? Y ya se han generado grupos de trabajo y pilotos en las organizaciones implicadas, en los colegios, en los instaladores y en las empresas, ¿no? Y además hay un plan nacional de territorios inteligentes con un proyecto de 40 millones aproximadamente en 8 ciudades, cada ciudad más o menos 5 millones de euros de Red.es, que está gestionado por el Red.es, que está yendo muy bien. Eso es lo que me dice. De hecho, esta tarde voy a estar con Francisco Vieira para que nos cuente un poco cómo es. Por lo tanto, el sector está preparado también, ¿no? Porque es una preocupación, no solamente que haya consenso en lo que es la reglamentación, sino que además el sector está preparado, ¿no? Hoy tenemos la oportunidad, sin duda, otra vez de ser referentes y más allá de la eficiencia energética. La ampliación es una necesidad imperiosa. Cada edificio que no tenga o no disponga de una infraestructura de monitorización no se puede hacer sostenible de manera sencilla. Es así de claro. O sea, hay que hacer una instalación de monitorización después de construir un edificio no es una tarea sencilla, ¿no? Hombre, y España debería hacerlo primero que nadie, ¿no? Porque es que en esto entendemos al menos como el mejor de los europeos, ¿no? Que hay una propuesta consensuada de todo el sector, hoy lo podemos decir con la boca llena, y además cumple con las necesidades de la nueva propuesta europea, ¿no? Y a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, es el turno ahora del Colegio de Ingenieros. Nos acompaña José Carlos Báez, vocal de la Junta de Gobierno. Es una histórica institución con la que desde Fenitel mantenemos una gran relación desde hace años y plasmada en acuerdos de colaboración que se traducen en acciones todos los años. Agradecer también la labor al COID en este proyecto en particular, en el día a día, a los profesionales de proyectos y en la dirección de obra, aspectos de gran relevancia para conseguir la calidad en las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, un objetivo donde siempre contarán con la Federación. A partir de aquí, José Carlos, pues quisiera la visión de los proyectistas sobre las posibilidades que abre esta propuesta de normativa para los usuarios y desde la dirección de obra, pues una idea de las actividades que pueden representar para los colectivos implicados. Pues muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a Fenitel por dos cosas. En primer lugar, por invitarme otro año más, invitarnos al Colegio de Ingenieros de Telecomunicación un año más. Y en segundo lugar, por dejarme a mí la silla más alta de los ponentes. Si no se han dado ustedes cuenta, los asistentes se han dado todos cuenta y ustedes están en ello, ¿no? Vale. Que algo queda. Algo queda. Muy bien. Pues en muchas de las transparencias que traía yo, pues coincido perfectamente o totalmente con don Pedro y con don José Luis, y no vamos a incidir mucho más en ello, pero sí contaros que es una tendencia imparable lo que estamos, digamos, la iniciativa que se ha tomado por parte de AMETIC y todo lo que se ha hecho hasta ahora. Lo voy a contar brevemente porque digamos que la situación, como decía Gonzalo, en que digamos qué aspectos favorecen, pues podemos decir que es el escenario ideal, ¿no? para los ingenieros. Porque, ¿cómo decirlo? Pues de nuevo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, el artículo 55 de la nueva Ley de Telecomunicaciones, todos empujan, ¿no? Dicen, tenemos que ir por aquí. Pero es que creo que si no fuese así,
es una tendencia que el mercado nos llevaría, ¿no? Lo único que se hace, bueno, pues es darle un marco de seriedad para que vayamos todos en el mismo barco. Pero ya os digo, se iba generando una necesidad, se ha generado una necesidad que había que cubrir. Entonces, digamos que en España, pues, se ha vuelto a hacer bien, o se está intentando hacer bien otra vez, y estamos en el camino adecuado. Digamos que aquí Ametit, como fabricantes, pues tomaron la iniciativa y dijeron, bueno, ante esta necesidad, que vamos a definir lo que necesitamos para hacer un edificio sostenible, porque no deja de ser, hablamos de Smart Cities, todo eso, pero los edificios son la ubicación. Cuando los ingenieros vamos buscando ubicaciones para conectar nuestras cosas, los edificios son ideales para un ayuntamiento, para una comunidad, son ideales para colocar allí los sensores, lo que se necesita, la infraestructura, las ubicaciones adecuadas. Bueno, pues Ametit dijo, bueno, vamos a definir qué es lo que necesitamos para precisamente hacer edificios sostenibles y, por lo tanto, tenemos que medir, tenemos que recoger datos. Bueno, pues definámonos. Pues aparece el nodo IoT. El nodo IoT, que al final es el elemento activo que va a hacer falta para capturar datos, almacenarlos, procesarlos, etcétera, ¿no? Pero, además, dijo Ametit, pero no lo vamos a hacer así a grosso modo, sino que vamos a normalizarlo. ¿Para qué? Pues para que cualquiera que quiera desarrollar un nodo IoT sepa dónde tiene que estandarizarlo. Estandarizarlo es la mejor idea que se puede tener para divulgar, para que algo se divulgue de forma generalizada. Cualquiera que esté interesado. Por cierto, el proceso de normalización invita a cualquier empresa que esté interesada a participar en la elaboración de la norma, con lo cual podemos decir que es un proceso abierto. Es estándar, es decir, que al final todo el mundo tiene las referencias que hacen falta para desarrollar un nodo IoT, el que quiera que lo pueda hacer. Bueno, pues ahí desarrollaron estas normas, las 174, 104, 108 y 204, me las sé de memoria. Y, bueno, ahí tenemos el nodo IoT. Muy bien, y ahora vamos a colocarlo en el edificio. Y, de nuevo, vuelven a tener una excelente idea, que es usar la palabra integración. Porque al mirar el edificio, como no puede ser de otra forma, se ve una ICT, una infraestructura común de telecomunicaciones, que es una fórmula de éxito, ha funcionado, es una referencia a nivel europeo, y dice, no vamos a hacer nada independiente, vamos a aprovechar la ICT para introducir toda la infraestructura que necesitamos para colocar sensores en el edificio, conectar los sensores al nodo IoT, actuadores si es necesario, pues también se van a colocar, etcétera, etcétera. Aprovechemos esa infraestructura y integremos el nodo IoT en la infraestructura. Es la mejor solución para un ingeniero, es la mejor idea, la más interesante. Pues eso es lo que se hace. Lo que se hace es integrar ICT ampliar la ICT con el nodo IoT. Insisto, por supuesto también se ha trabajado en un nodo IoT abierto, es un sistema abierto, interoperable, e insisto que cualquier interesado que quiera entrar en el mercado del nodo IoT, pues puede hacerlo a través de las normas. Las normas para una ingeniería es el libro de referencia, la mejor forma para saber si lo estamos haciendo bien o qué hace falta para hacerlo correctamente, y que luego estos sistemas funcionen con cualquier otro fabricante, con cualquier otro sistema, es decir, interoperabilidad, ¿vale? Y bueno, pues ya puedo anticipar, nodo IoT integrado a una solución de éxito como ha sido y como es la ICT, pues solo puede anticipar que va a salir bien. Digamos que su proceso, si hablamos a nivel de marketing, el proceso el esfuerzo
de distribución, de éxito comercial del nodo IoT, yo creo que está garantizado. En cuanto a nosotros como ingenieros, pues insisto, es un... Aquí me paso todas las transparencias que insistirían en lo mismo, en el artículo 55 tal. Y para un ingeniero la necesidad de proyecto técnico es fundamental para nosotros, o sea, para la sociedad, porque no es solo para nosotros, es para la sociedad. La existencia de un proyecto técnico ya sabéis que significa que hay un señor o una señora que asume la responsabilidad del éxito, del buen funcionamiento de una instalación, de una infraestructura. Levanta la mano y dice, yo soy responsable y este es el documento que acredita que esto va a funcionar correctamente. Por lo tanto, es una asunción de responsabilidad que aceptamos con gusto, pero es que además luego todo va sobre ruedas. El proyecto está correctamente realizado, la instalación, por supuesto, el instalador se apoya en el proyecto y puede trabajar tranquilamente sin un nivel de estrés que me imagino que es elevado cuando las cosas no están bien hechas. Y, bueno, pues el usuario disfruta de una instalación como hasta ahora, las instalaciones de ICT, cuyo éxito o cuyo funcionamiento es fantástico. De hecho, los usuarios nunca echan de menos o nunca nos reclaman nada porque funciona perfectamente. O sea que, bueno, pues con esto va a ocurrir lo mismo. Nodo IoT perfectamente integrado a través de un proyecto técnico y luego una dirección de obra que también garantiza que todo el proceso se hace correctamente. Y voy a terminar. Simplemente deciros que el nodo IoT abre una puerta y es una caja de Pandora, porque se habla ahora mismo de mediciones medioambientales, electricidad, agua, y eso a la hora de medir es que dentro de 5 años podemos estar hablando de que necesitamos medir esto otro. Oye, pues ya está la infraestructura preparada para albergar ese otro parámetro que hay que medir. Luego lo mezclamos todo con procesamiento, inteligencia artificial y resulta que el ayuntamiento va a disponer de una herramienta muy útil para sus procesos de control, de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Luego hablaremos, o se puede hablar de tráfico, en fin, es una caja de Pandora. En cuanto a actualización, lo mismo que ocurre con la ICT con el paso del tiempo se queda un poco obsoleta, pues procederemos a actualizarla y de la misma forma el nodo IoT, cuando detecte nuevas necesidades, pues a través de la normalización, a través de una nueva versión de la norma, pues estará actualizado. Es decir que para nosotros es el escenario de trabajo ideal. Y nada más, muchísimas gracias. Y gracias por la silla. Muchas gracias. Es el turno de Pablo Abascal, presidente del Consejo General de Administradores de Fincas, una institución también muy relevante para el colectivo de instaladores e integradores, ya que reúne a representantes de nuestros clientes en los edificios y comunidades de propietarios. Os agradecemos la participación y la colaboración que mantenemos desde hace también muchos años. Aquí te pediría la visión sobre los servicios que pueden incorporarse al edificio gracias al nodo y en qué medida veis que pueden ayudar a sus residentes y a la gestión que realizáis como administradores, en particular desde el punto de vista ambiental, en relación con los requisitos que están llegando. Tu turno. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación, gracias a Fenitel, porque en definitiva son nuestros más íntimos colaboradores o asesores. Los administradores de fincas necesitamos de profesionales formados, conocedores, que nos dan esa información que llegamos hasta donde llegamos, lógicamente. Gracias también al Ministerio, porque la exposición que ha hecho me ha gustado porque ha ahondado en
marcado distintos temas que llevamos aquí todos dentro, en nuestra profesión de administrador de fincas, y creo que ha estado muy acertado. Yo me presento, yo soy de la época de la cámara de fotos de 35 milímetros y casi a televisión en blanco y negro. Todos los datos que se han vertido en la primera ponencia pues me han gustado mucho porque me sonaban, ¿no? Unos cuantos millones de megapíxeles y cosas así. Y digo, esto tiene que ser una bomba. Yo recuerdo hace 30 años cuando había tenido una mala semana con mis clientes, pues yo me iba a Galerías Preciados el viernes a la tarde con mi hijo en el cochecito y iba a la zona de informática o de tecnologías y veía un aparato que ponía descuento del 60%. Oiga, ¿qué es esto? Pues nada, esto es un estabilizador bidireccional de cuarzo con 4 salidas DIN, 2 entradas RCA y multicanal. Digo, pues me lo llevo. No lo utilicé jamás. Quiero decir que luego llegaba a casa, pues das de cenar a los niños, al día siguiente era sábado, disfrutabas. Pero había pasado el marrón. ¿El marrón cuál es el marrón? Bueno, pues yo represento a cerca de 15.000 colegiados que administramos una media de 50 comunidades por despacho, hacen 750.000 edificios que son parecidos al Bernabéu, que tenéis ahí detrás, pero en pequeñito. Es decir, aquí todos sois muy majos, pero cuando bajáis a la reunión de vecinos hay una transformación. Claro, muchos, la mujer les zurra continuamente y se tienen que explayar ahí en el portal. Otras están enfadadas por no sé qué, porque su marido no esto, y entonces se desahogan. Entonces, suele ser bastante conflictiva una reunión de vecinos. Muchos, yo a mis amigos digo, no bajéis, porque como esto de la democracia es que puede votar todo el mundo, ¿para qué te vas a dar el disgusto? Tú llegas, y si un día llegas al portal y hay reunión, haces un gesto como, no sabía, bajo ahora mismo, y no bajes. No bajes porque si votas que sí, te odiarán los del no, y si votas que no, te odiarán los del sí. A mayores, durante la pandemia, pues yo hice unas 20 reuniones de comunidad para proponer en Vizcaya la instalación de placas fotovoltaicas en cubierta, porque el Ayuntamiento de Bilbao hacía una bonificación en el IBI durante 7 años del 50%, una pasta. Bueno, pues de las 20 salieron 4 y tenías que escuchar cosas como vamos a esperar a que mejore la tecnología, vamos a... Total, ¿y cuánto nos vamos a ahorrar? Pues se van a ahorrar pues 20 euros al mes por vecino en la cuota. Dice, por 20 euros son 4 cervezas. Digo, bueno, entonces os subo la cuota a 20 euros. No, subir no. Bueno, era un sinsentido todo esto. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vamos a vender cualquier tipo de mejora de eficiencia energética, tecnológica, servicios, de los que estamos hablando que nos llegan por televisión, y vas a una reunión de comunidad y lo ofreces, pues parece que tienes interés. Y mi mayor interés es que no pase nada, que ni se estropee el ascensor. Yo necesito que todo fluya, porque para lo que cobro, digo, mejor que no haya llamadas. Un fontanero, un carpintero y ya está. ¿Qué pasa? Plantear la reunión, les propones. Y yo cada vez que tengo, lo hacemos periódicamente desde que soy presidente nacional, suelo estar con el director general de la vivienda, con Javier Martín, y yo digo, a ver, necesito que la administración haga más campaña, más publicidad de lo que hay, de las novedades, de lo que va a haber en el mercado. Aquí solo se anuncian, los fondos Next Gen los han anunciado más los bancos, dando sus préstamos, que el propio ministerio. Con lo cual, tú les vas a convencer antes de oír al 100%. Es que ni con el 100% va a haber gente que entre. O sea, con el 60, con el 75% de la eficiencia energética en las viviendas, ¿te cuesta convencerles? Yo no sé si es que en Vizcaya son todos gallegos, que tú le dices a un gallego, ¿verdad? Te regalo este Rolex. Y dice, ¿y luego? Pues pasa lo mismo con las ayudas. Yo no sé si es el porcentaje es lo importante o el convencer. Que cuando vayan a la reunión sepan que existen las ayudas, que existe la tecnología, que hay que monitorizar. Y entonces me piden a mí como profesional experto la información. Yo procuraré ir acompañado de alguien de Fenitel, de un ingeniero de telecomunicaciones que explique exactamente lo que es, y de esa manera sacaremos adelante muchos proyectos. A través de la Universidad de Deusto, justo antes de la pandemia, hubo un proyecto europeo de monitorización, o sea, era una inversión que hacían en Grecia, en Lituania, en Holanda y en Vizcaya, y yo lo conseguí para Bilbao, era dotar a edificios de distintos sistemas de eficiencia energética, de aislamiento, y iban a estar todos monitorizados. De forma que, no sé, iba a ser en Holanda también, iban a haber unas reproducciones a escala de los edificios, marcando todos los parámetros de temperatura, en fin, todos de...
Bueno, la pandemia nos lo paralizó, nos quedamos sin ese proyecto. No sé si volverá a salir y si sale tenemos la oportunidad de verlo en alguna parte de España. Pero, insisto, necesitamos que... Aquí he hecho de menos a los arquitectos, por cierto, porque, claro, cuando hacemos un envolvente, una fachada maravillosa, pues si no piensan ellos, y yo a veces no lo pienso, ¿dónde vamos a tirar las líneas, las telecomunicaciones, ¿no? Todas las líneas de televisión, de fibra, etcétera? Si no lo plantean, ¿qué hacemos luego? ¿Rasgar los paños para volver a meter...? No es por reñirles, pero vamos, hubiesen tenido aquí un ratito para exponer su punto de vista. Yo, ya digo, nosotros estamos siempre abiertos a recibir la información de todas las partes que intervenimos en el mercado. Tenemos una clientela difícil, ya digo, porque, bueno, el conseguir unos acuerdos que, modificando la ley, se ha ido mejorando a través de esos anexos y reglamentos, nos han prometido... Bueno, nos prometieron en el 2022 para el 2023 unas modificaciones, dijeron que la ley no se tocaba, pero yo creo que ya este 2024 habrá nueva ley de propiedad horizontal y resolveremos muchas dudas y muchos problemas en los acuerdos de las comunidades, y cuando lleguéis a casa, si hay junta, os quedáis. Nada más, gracias a todos. Muchas gracias. Un turno que te voy a pedir muy breve, Juan Carlos Torralba. Iba a intervenir Javier Fresno, pero al final no ha podido. Comentar un poco, que nos dieras la visión desde el punto de vista de las infraestructuras del edificio, en particular un poco cuál es la situación de los edificios anteriores a la ICT, y su grado de preparación ahora mismo, si tuviéramos que implementar la propuesta del nodo, y en qué medida el programa único piensas que podría ser importante en este asunto. Pues muy bien. No, yo esto quería sacarlo después. No sé quién le ha dado al botón. Yo primero quería hablar y luego poner, por si no os entretenéis con las fotos y no me hacéis caso a mí. ¿Vale? Desde luego, muchas gracias, porque yo no voy a entrar en reales decretos ni cosas así, porque tengo los expertos que han estado hablando muchísimo mejor que yo. Yo ya me conocéis que soy bastante práctico con lo que realmente desde el colectivo de Fenitel necesitamos. Y a mí sí me gusta, pues, los mensajes antes de los programas, es la evolución de la ICT, ¿no? Que es lo que yo creo que en nuestro sector, el haber trabajado conjuntamente con la Administración, con la industria y con los colegios de ingenieros, que vamos totalmente en una piña a dotar de servicios a nuestros clientes, para que luego señores como Pablo, ¿no?, que tienen que discutir en las comunidades, se lo pongamos fáciles, y que cada vez estamos intentando que sea lo más fácil. Yo creo que hay que separar dos puntos, ¿no? Uno, el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho en conjunto para la evolución de todos los servicios de la ICT, incluyendo lo llamado el nodo IoT, que es el edificio conectado, y que yo creo que va a tener más futuro de lo que parece en cuanto se empiecen a tratar todos esos datos, ¿no? Eso que un poco antes José Luis también ha estado comentando, la parte energética, el consumo también energético que los edificios aportan a la ciudad es una partida infinitamente más importante que la de los vehículos, ¿no?, que le han dado más importancia al vehículo eléctrico que al consumo y la eficiencia energética y la sostenibilidad en los edificios. Pues bueno, pues que haya tenido que ser nuestro sector el que haya empujado esa parte, y que la comunicación de los edificios conectados y aportar esa sensorización y esa monitorización del edificio, creo que es la parte motor de lo que realmente, pues, estamos preparados, como ha dicho José Luis, para que realmente todos los agentes podamos empujar este sector. Esos 800.000, más o menos, que he escuchado, 800.000 edificios que no tienen infraestructura porque son anteriores al año 2000, quiere decir que tenemos mucho trabajo para hacer entre todos para dotar de esas mejoras de servicios de infraestructuras a nuestros clientes, ¿no? El que haya ayudas como el Programa Único de Edificios, pues no deja de ser ayudas, ¿no? Desde nuestro sector estamos encantados de que haya ayudas, pero que no nos pongamos a la mochila de hacer cosas solamente cuando haya ayudas. Las ayudas valen para eso, para empujar un poco, como cuando en nuestras empresas solicitamos una ayuda para digitalizarnos, pero hay que seguir digitalizado, ¿no? Entonces, estas ayudas que afortunadamente
nos ha dicho la Administración que la van a impulsar al 100%. De lo que más o menos el Real Decreto pone. Yo no sé si luego nos aclarará si es que hay tiempo, porque estamos otra vez pasado de tiempo, si el 100% va a incluir también que se escuche en los pasillos, que incluso hasta el 21% del IVA, que igual también se incluye o no se incluye. No sé si se puede decir o no, pero si se puede contar, perfecto. Pero lo más interesante de este tema es que una gran noticia, como lo que ha dicho Pedro antes, que está planteado en breve el hacer la ampliación de un año más de estas ayudas, hace que lo que sufren los administradores de fincas para poder vender, que además lo ha dicho Pablo, poder vender, que ellos ganan exactamente igual, ellos cobran lo mismo poniendo infraestructuras que no. Aquí los únicos beneficiados somos nosotros, y la guerra que tenemos la tenemos efectivamente, como dice él, con otro colegio que estaba también invitado a esta mesa y que no ha podido venir, que es el Colegio de Arquitectos, a los que tenemos mucho respeto y mucho cariño, pero que tienen mucho que decir, porque en el caso nuestro y de la manera que los colegios y que el Real Decreto dice, es que yendo todos juntos, la responsabilidad, como ha estado diciendo el representante del colegio, va sobre el facultativo, ¿no? Entonces, un arquitecto que realmente es la única cosa que en los edificios no tiene realmente, no le va a caer la piedra encima del tema, porque para eso tiene que contratar un ingeniero con un proyecto técnico y una empresa de telecomunicaciones que realmente la ejecute y la certifique, que para eso hay que decir también, ¿no?, que por eso somos un sector muy regulado y que tenemos distintos tipos de actividad, ¿no? Para esto tenemos que poner sobre valor el que pues todo nuestro colectivo, todas las empresas habilitadas, ¿no?, de tipo F, son las únicas que realmente pueden certificar estas instalaciones proyectadas por los ingenieros, y que ahora además estemos pensando en monitorizar esos edificios y que nos ayuda un poco esta evolución de la ICT. Yo creo que son buenas noticias también para esta mesa, ¿no? Entonces, no quería nada más que transmitir que desde Fenitel se ha estado trabajando mucho en estas mesas. La información que tenemos ahora mismo es, como ha estado diciendo antes mis anteriores ponentes, es que el haber enfocado tan tardía, ¿no?, como ha dicho antes Pedro, efectivamente, noviembre del 2021, hay comunidades autónomas que lo han hecho más rápido y lo han hecho en 6 meses, ¿no? Otras lo han hecho más tardío. Al final hace que los plazos de tiempo frenan el mercado y frenan realmente nuestra actividad y nuestra economía. Entonces, el mensaje un poco que quería transmitir desde el colectivo de Fenitel es que aprovechemos las ayudas, pero que aprovechemos que realmente lo que tenemos que dar servicio a estos 800.000 edificios que se han dicho hoy es que se lo tenemos que poner fáciles a los que realmente tienen que pelearse en las comunidades de propietarios, para que ese mensaje venga de la Administración o todo el mensaje que todos tenemos que ir en la misma dirección. Es que digamos que para eso estamos los profesionales, para eso están los facultativos, que son los que hacen los proyectos, para eso estamos las empresas que realmente certificamos las instalaciones, y somos los que damos la garantía. Y somos los que damos la garantía al día siguiente, porque hasta ahora los servicios de conectividad o de servicios de ultrarrápida solamente lo dan los operadores, ¿no? Entonces, ahora que el edificio tiene que realmente tener sus propias infraestructuras, estos señores, los que al final nos llaman son a nosotros, no llaman a la contrata de la contrata que viene de la operadora. Entonces, vamos a aprovechar esta oportunidad de que además la ley nos va a amparar esa ampliación de servicios que las infraestructuras de telecomunicaciones hay, para que todos los que estamos hoy aquí podamos tener negocio, y que además le demos más servicios a nuestros clientes finales, que son nuestros clientes en los edificios. Y nada más, yo por mi parte he sido lo más breve que he podido. Bueno, sí, es verdad, Gonzalo. Entonces, era simplemente varias fotos, ¿no? Esto es lo que ocurre, esto es una realidad, ¿vale? No he querido ponerlo para que no os despistéis, pero sí es cierto que Gonzalo muy bien me ha dicho. Esto no es un Photoshop, esto realmente es un caso real de cuando no contactan con profesionales para hacer realmente los proyectos previos de las infraestructuras.
no vamos a decir aquí en este foro qué es lo que hay que hacer, si hay que hacer un estudio previo, presupuesto, proyecto técnico y tal. Para eso la Administración ha trabajado con nosotros para hacer realmente un programa único súper detallado. Ayer en la cena lo estábamos comentando. O sea que después de que se curra unas ayudas súper bien detalladas, no es una pena que perdamos en esta ayuda, pero yo creo que lo importante es que veamos que lo que estamos trasladando es la misma información de lo que esto es lo que no hay que hacer y ocurre, ¿vale? ¿Qué botón es el que hay que darle? Al verde, muy bien, vale. Esto es lo que tenemos que hacer, que esto es lo que pasa, estamos aquí, los profesionales, intentar inventarnos con los facultativos y nosotros como empresas instaladoras hacerlo lo mejor posible, este tipo de instalaciones, para que cuando luego lleguen las operadoras realmente se lo pongamos fácil. ¿Vale? Entonces, por eso era un poco poner lo que no hay que hacer y se hace, esto es lo que hay que hacer y que efectivamente, aunque realmente en el caso yo por eso traigo amigos a las mesas, ¿no? De gente de Bilbao que nos llevamos muy bien para poder hacerlo. Sí es cierto que a fecha de hoy solamente tenemos y podemos decir que hasta el 31 de diciembre se pueden ejecutar al 70%, pero bueno, como ya hemos tenido a la Administración que nos ha adelantado la buena noticia del 100%, pues bueno, nosotros desde nuestro sector vamos a hacer todas las campañas posibles para poder hacerlas, para que estos señores lo tengan lo más fácil posible, a ver si realmente el colectivo de arquitectos lo puede hacer y bueno, pues y que la Administración nos pueda ayudar en lo posible, ¿no? Nada más, por eso he puesto 3 transparencias rápidas de lo que no hay que hacer, de lo que hay que hacer y de que, bueno, y que el futuro, pues para el año que viene, si realmente vamos a tener esa ampliación, genial, ¿no? Y que el nodo esté presente en esa... Y que el nodo esté presente, efectivamente, por esa ampliación. Entonces, no sé... Si puedes puntualizar, Pedro, si se puede en esta mesa o no, ese 100% hasta dónde llega, o nos quedamos en lo que estamos. Tú pregúntaselo a Hacienda, ¿no? O al cha-cha-cha. No lo sé, vamos a ver. Es un asunto que está no solo en este proyecto, el tema del IVA, y va a tener el mismo tratamiento que en los demás. Y luego, pues, Hacienda somos todos. O sea que si no es por un lado, pues será por el otro, ¿no? Digo yo. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Vamos al café, vamos con un poquito de retraso, intentaremos volver lo antes posible. Hasta ahora.